Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me confesó que quería dar en adopción a una de nuestras gemelas recién nacidas para abrir una tienda de pesca, así que fingí aceptar su propuesta y ejecuté una venganza perfecta. Me encuentro atravesando una situación sumamente delicada y necesito sus opiniones. He visto muchas historias similares, pero creo que mi caso es particular, así que apreciaría su atención. Tengo 28 años y estuve unida en matrimonio durante 10 meses con mi esposo de 30 años. Nuestra historia comenzó hace un año, aunque nos conocíamos desde la secundaria y reconectamos por redes sociales. Al inicio todo era maravilloso. Durante nuestro noviazgo se mostraba como alguien atento y cariñoso, lo que hizo que me enamorara completamente. Un año después de comenzar nuestra relación, quedé embarazada inesperadamente. Inicialmente contemplé no continuar con el embarazo porque no me sentía lista para la maternidad. Sin embargo, él insistió en que siguiéramos adelante, asegurándome que se ocuparía de todos los aspectos económicos. Después de varias semanas de conversaciones, acepté tener al bebé y me trasladé a su casa. 3 meses después del descubrimiento de mi embarazo, me propuso matrimonio. Acepté considerando que ya convivíamos y todo marchaba positivamente. Nos casamos en una ceremonia íntima 2 semanas después. Todo parecía perfecto hasta que descubrimos que esperábamos gemelas, algo que no habíamos notado antes porque una ocultaba a la otra en los ultrasonidos. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Mi esposo empezó a mostrarse distante. Intenté no darle mayor importancia, queriendo convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero conforme se acercaba el momento del parto, el distanciamiento aumentaba. Lo confronté en varias ocasiones, pero siempre insistía en que todo estaba bien, que solo eran nervios por la llegada de las bebés. Hace aproximadamente 1 mes y medio, di a luz a mis preciosas gemelas. Me sentía inmensamente feliz. Mi esposo pareció compartir esa felicidad al principio, pero no duró mucho. Rápidamente volvió a su actitud distante y melancólica. Intenté todo para mejorar la situación, pero apenas me dirigía la palabra, y sentía que no nos tenía afecto ni a mí ni a las niñas. Hace una semana, confirmó mis preocupaciones al sugerir dar en adopción a una de nuestras hijas, argumentando que esto no era lo planeado y quería ahorrar para su futuro. Con futuro se refería a iniciar su propio emprendimiento, algo que según él sería imposible con gemelas debido a los gastos duplicados. Me quedé perpleja ante tal sugerencia, pero él estaba convencido. Me explicó que planeaba dejar su trabajo administrativo en un par de años. Según su lógica, mantener a 2 niñas en lugar de una retrasaría sus planes varios años, por lo que dar una en adopción era la solución más práctica. Naturalmente, me opuse firmemente y tuvimos una fuerte discusión. Pasamos días sin hablarnos después de eso, y ayer finalmente decidí terminar la relación. Le comuniqué mi decisión de separarnos, explicando que no podía continuar con alguien dispuesto a dar en adopción a una de nuestras hijas. Se alteró mucho cuando se lo dije. Intentó justificarse diciendo que no pretendía ser insensible y que amaba a ambas niñas por igual, pero también quería construir un futuro para sí mismo y verdaderamente detestaba su trabajo actual, usando esto como justificación para su comportamiento. En un intento por hacerlo reflexionar, decidí abordar la situación estratégicamente. Le propuse acceder a dar en adopción a una de nuestras hijas bajo ciertas condiciones, que me otorgara el 75% de sus ingresos una vez que iniciara su negocio y que mantuviera el 50% de los gastos como pensión alimenticia para la hija que sería dada en adopción hasta su mayoría de edad. Le mencioné que había consultado con un abogado y que el contrato estaría listo pronto si aceptaba estas condiciones sin cuestionamientos. Quedó atónito ante mi propuesta, pero después de unos momentos de reflexión, me acusó de ser injusta y de no comprender la importancia que tenía para él su futuro negocio. Me contó que incluso tenía amigos dispuestos a apoyarlo cuando reuniera suficiente capital y que había investigado sobre inversores. Insistió en que mantener a una de las niñas solo retrasaría sus planes futuros. Me rogó que no me fuera y que no estableciera condiciones tan absurdas, pidiéndome que intentara entender su posición. Por supuesto, nunca tuve intención de considerar su perspectiva ni de renunciar a ninguna de mis hijas. Solo quería que experimentara el mismo dolor que él me había causado. Afortunadamente, mi estrategia estaba funcionando. Comenzó a suplicarme que reconsiderara,
pero dejé claro que podía aceptar mis condiciones o enfrentar el divorcio. De cualquier manera, planeaba divorciarme independientemente de su respuesta. Solo necesitaba ganar tiempo para encontrar un apartamento y un abogado. Hoy, una amiga me ofreció hospedarme en su casa hasta que encuentre un lugar propio. Aunque no conoce todos los detalles, accedió a ayudarme e incluso se ofreció a contactarme con un abogado especializado en divorcios. Hace unas horas, mi futuro ex esposo regresó del trabajo y se sorprendió al verme empacando. Me reclamó que ni siquiera había tomado una decisión sobre mis condiciones y que era injusto que me fuera sin escuchar su respuesta. Le respondí que las condiciones que había establecido eran falsas y que de ninguna manera me quedaría con él. Le advertí que esperara los documentos del divorcio próximamente y que se preparara para pagar la pensión alimenticia de todos modos. Se puso histérico, alegando que había perdido tiempo valioso y que no debería haberlo engañado si no tenía intención de quedarme. Lo dejé en medio de su crisis nerviosa y me retiré. Han transcurrido algunas horas desde que me mudé con mi amiga. Recientemente, mi esposo me envió un mensaje diciendo que había consultado con un abogado y decidió aceptar mis condiciones. Me sorprendió enormemente, ya que no esperaba que aceptara mis condiciones falsas. Mi intención era mostrarle lo absurda que era su propuesta de dar en adopción a una de nuestras hijas, pero aparentemente lo había estado considerando seriamente. Por supuesto, no tengo intención de considerar su oferta. Incluso si hubiera aceptado darme el 100% de sus ingresos, jamás renunciaría a ninguna de mis bebés, mucho menos por un negocio inexistente. Le reiteré que las condiciones no eran reales y que nada de lo ocurrido hoy tenía validez. Me llamó bruja manipuladora y amenazó con arruinarme por jugar con su mente para vengarme. Aita por establecer condiciones falsas cuando él exigía que renunciáramos a una de nuestras hijas para ahorrar dinero e invertir en su futuro negocio. Actualización 1. Saludos a todos. Agradezco inmensamente el apoyo abrumador y la respuesta recibida, especialmente a quienes se tomaron el tiempo de contactarme directamente. Estoy profundamente agradecida con todos los que leyeron mi publicación inicial y compartieron sus consejos. He revisado todos los comentarios y he concluido que no le debo ninguna disculpa a mi esposo, pues él es el verdadero responsable, no yo. Actué correctamente, e incluso si utilicé la manipulación con mis condiciones, se lo merecía. Alguien capaz de considerar dar en adopción a su propia hija no merece la comprensión de nadie. Reflexionando ahora, resulta increíble que estuviera dispuesto a renunciar a su propia sangre por un negocio inexistente. Tiene un empleo bancario bien remunerado y raramente trabaja horas adicionales, así que su situación laboral actual no es tan terrible como él la describe. Es verdaderamente absurdo. Varios comentarios criticaron la rapidez con que avanzó nuestra relación, señalándome como ingenua. No admitiré ingenuidad, pero sí reconozco que reduje mis expectativas debido a experiencias anteriores negativas, y al principio, mi futuro ex parecía ideal. Evidentemente, si hubiera anticipado estos acontecimientos, jamás habría iniciado una relación con él. Al menos ahora tengo a mis hijas, que son lo mejor que pudo resultar de esta situación. Analizando retrospectivamente, quizás podría haber manejado la situación de otra manera, pero no me arrepiento de nada. También hubo personas preocupadas por mi integridad física, temiendo que mi esposo pudiera agredirme. Aunque es una posibilidad, no lo considero probable dado que físicamente somos similares. Tengo su misma estatura o incluso un poco más. Practico ejercicio regularmente y tengo entrenamiento en kickboxing, así que no podría someterme fácilmente. Sin intención de humillarlo, él es bastante delgado y no temo una agresión de su parte. Sin embargo, un ataque a mis hijas sería diferente. Afortunadamente, estoy con ellas la mayor parte del tiempo, y mi esposo desconoce la ubicación de mi amiga, así que es improbable que pueda localizarnos. Además, mi amiga y yo nos alternamos para cuidar a las niñas, garantizando nuestra seguridad. Agradezco la preocupación por nuestro bienestar, pero pueden estar tranquilos. Actualización 2. Hoy finalmente inicié el proceso de divorcio. Ha transcurrido una semana desde mi mudanza y he bloqueado a mi esposo en todas las plataformas, imposibilitando su contacto conmigo. Hace unos días intentó comunicarse a través de mis padres, pero ellos rechazaron ser intermediarios y también lo bloquearon. Mis amigos siguieron el mismo ejemplo, dejándolo sin medios para contactarme,
lo cual me proporciona tranquilidad. He retomado mi trabajo remoto porque necesito los ingresos, ya que no confío en la confiabilidad de mi esposo en estas circunstancias. Estoy exhausta, pero es mi mejor alternativa para seguir adelante. Afortunadamente, mi amiga ha sido extraordinariamente generosa al brindarme alojamiento y asistencia con las niñas cuando está presente. Ha demostrado más apoyo que mi futuro ex esposo durante las primeras semanas postparto. Supongo que eso debió alertarme, pero quería perseverar y hacer funcionar las cosas. He solicitado la custodia total de mis hijas y considero que no será difícil obtenerla, considerando su disposición a dar una en adopción. Claramente carece de capacidad parental. Sin embargo, dado que fue quien me persuadió de tener a las niñas y es su padre biológico, desconozco si intentará algo. Mi abogado me ha informado que será notificado próximamente y espero que no decida impugnar o complicar innecesariamente el proceso. Definitivamente no desea reconciliarse, ni yo con él, pero no me sorprendería que impugnara la petición o intentara obtener custodia compartida solo por venganza, arrastrándome a una batalla legal innecesaria que implique gastos en tribunales y abogados. Es poco probable, pero no imposible dado su temperamento. Además, amenazó con vengarse por manipular su mente cuando descubrió que nunca contemplé dar en adopción a ninguna de mis hijas y planeaba dejarlo de cualquier manera. No siento temor, pero la realidad es que él goza de mejor posición financiera actualmente y puede permitirse gastos legales, mientras que yo debo priorizar mi manutención y la de mis hijas. Agradezco la hospitalidad de mi amiga por ahora, pero esta situación no puede prolongarse indefinidamente y necesito buscar un apartamento pronto. Después vendrán gastos de alquiler, servicios, alimentación y otras obligaciones, así que me preocupa su reacción ante la petición de divorcio. Cruzo los dedos. Actualización 3. Mi esposo logró contactarme hoy, menos de 24 horas después de mi última actualización. Parece que me precipité al hablar, aunque lo había bloqueado en todas partes. Conocía mi correo laboral y no lo había bloqueado allí. Me envió un extenso correo electrónico explicando que cometía un error al dejarlo y que no podía simplemente abandonar nuestro matrimonio de menos de un año. Me explicó que sus padres preguntaban por sus nietas y él carecía de información o fotografías para mostrarles, lo cual lo estaba desesperando. No sorprende que busque complacer a sus padres y haya ocultado el divorcio, dado que son conservadores y se oponen completamente a la idea. Necesita mantenerlos satisfechos para evitar conflictos con ellos, lo que explica su urgencia por comunicarse conmigo y fingir que nunca me insultó ni amenazó. Incluso tuvo el atrevimiento de proponer que fingiéramos continuar casados para beneficio de sus padres mientras estuvieran cerca, ofreciendo compartir su futura herencia. Resultó casi humorístico leer su correo porque evidenció su delirio. Si fue capaz de sugerir dar en adopción a una de nuestras hijas por dinero, proponer fingir un matrimonio por la herencia de sus padres, ni siquiera representa su idea más descabellada. Asombra hasta qué extremos llega por avaricia. Me repugno conmigo misma por haber creído alguna vez que este individuo podría ser mi compañero de vida. No puedo creer que mantuve el matrimonio incluso después de su distanciamiento durante mi embarazo. Eso debió ser suficiente advertencia, pero lamentablemente soy demasiado romántica para ver la realidad y ahora debo afrontar las consecuencias. Al menos representa el tipo de inestabilidad que provoca risa y no violencia. Opté por ignorar y eliminar el correo y bloquearlo, aunque probablemente encontrará otra vía de contacto. Actualización 4. Mi futuro ex esposo decidió presentarse en casa de mis padres hoy. Hace 2 días recibió la documentación del divorcio y evidentemente no está procesándolo adecuadamente. Mi padre me llamó hace unas horas informando que mi esposo estaba en su puerta, vociferando y exigiendo conocer mi escondite para poder hablar conmigo y recuperar a sus hijas. Podía escucharlo gritar de fondo y decidí que ya era suficiente. Contacté a la policía, presenté una denuncia y acudí personalmente a formular cargos por acoso hacia mí y mi familia. Se veía devastado cuando llegué con las autoridades e intentó comunicarse, pero me negué a escucharlo. Involucrar a mis padres superó mis límites y no pude continuar ignorando la situación. Fue detenido y cuando comprendió que hablaba en serio y no tendría más diálogo conmigo, comenzó a insultarme, como si eso pudiera afectarme. Después del incidente,
Regresé a casa de mi amiga acompañada por mis padres, quienes deseaban ver a sus nietas. No había llevado a las niñas a visitar a mis padres durante un tiempo, por temor a que mi esposo actuara exactamente como lo hizo hoy. No quería exponernos a una situación peligrosa. No había notado cuánto de mi vida estaba controlada por la ansiedad sobre sus posibles reacciones. Aunque mencioné ser físicamente más fuerte que él y que no podría dominarme, igual sentía temor porque parecía bastante inestable, y no quería que mis hijas experimentaran ninguna situación traumática. Supongo que no soy tan valiente como pensaba, y definitivamente estoy muy preocupada por mis pequeñas, incluso si no temo tanto por mí misma. Conversé con mis padres sobre esto, y coinciden en que es momento de solicitar una orden de alejamiento. Esto beneficiará mi caso de custodia y la pensión alimenticia, así que algo positivo surgirá de esta situación. Sin embargo, resulta frustrante atravesar todo esto. Desearía nunca haberme casado con él. Actualización 5. Hoy mantuve una acalorada discusión con mis suegros. Aparentemente, mi futuro ex esposo finalmente encontró el valor para informarles sobre el divorcio y la probable pérdida de la custodia de sus hijas, y decidieron llamarme para reclamarme. No habría respondido, pero fueron astutos al utilizar un número desconocido e iniciar la conversación cordialmente, incluso expresando condolencias. Sin embargo, cuando solicitaron que reconsiderara el divorcio y me negué, abandonaron toda pretensión de comprensión y comenzaron a alzar la voz. Parece ser un rasgo familiar. Me insultaron y acusaron de arruinar deliberadamente la vida de su hijo, tildándome de oportunista, entre otras cosas. Perdí la compostura y, aunque debí terminar la llamada, terminé respondiendo a sus gritos, defendiéndome de la acusación de cazafortunas. Les expliqué que tengo mis propios ingresos y que definitivamente no permanecería con alguien dispuesto a abandonar a su hija por dinero. Les revelé la sugerencia de su hijo de dar en adopción a una de las gemelas y su plan respecto a la herencia, lo cual pareció silenciarlos. Ahora que sus padres conocen la verdad, deberán procesarla. Dudo que aprueben la idea de que su hijo propusiera entregar a una de sus nietas para ahorrar dinero, especialmente después de toda su retórica sobre valores familiares y moral. Y ciertamente no apreciarán saber que pretendía fingir continuar casados para asegurar su herencia. Pero eso es un asunto entre él y sus padres, no mío. Ya inicié el trámite de la orden de restricción y espero que sea aprobada próximamente. Actualización 6. Saludos, traigo novedades. Primero, debo reintegrarme al trabajo presencial en breve. Han transcurrido un par de semanas desde mi última actualización y seré concisa. Mi futuro ex esposo decidió no impugnar el divorcio ni disputar la custodia. Desconozco exactamente qué sucedió, pero presumo que sus padres retiraron su respaldo y ahora, si desea economizar, no puede permitirse perseguirme legalmente por venganza ni arruinarme, como había amenazado inicialmente. Me siento aliviada porque solo restan las negociaciones del acuerdo bajo supervisión legal. Teniendo una orden de restricción contra él, solo me interesa asegurar la pensión alimenticia para luego continuar con mi vida y concentrarme en mis hermosas hijas. Me mudé a un apartamento tipo estudio y aunque extraño a mi amiga, cuento con el apoyo de mis padres para el cuidado ocasional de las niñas. Estoy esforzándome al máximo y me aseguraré de proporcionarles la infancia y la vida que merecen. Actualización 7. Saludos nuevamente. Considero que esta será mi última actualización. Escribo porque muchos preguntaron cuál era el emprendimiento tan importante como para contemplar dar una hija en adopción. Bueno, no es nada extraordinario. Resulta que estaba obsesionado con inaugurar una tienda especializada en equipos de pesca. Sí, una tienda de pesca. Lo curioso es que jamás lo observé practicar la pesca durante nuestro noviazgo y matrimonio, aunque quizás lo hacía antes. De cualquier manera, nunca lo habría imaginado como empresario en ese campo. Supongo que todos tenemos nuestros sueños, ¿verdad? Aunque, considerando su comportamiento reciente, dudo que hubiera alcanzado éxito en eso o en cualquier otra empresa. En fin, ahora que ese capítulo de mi vida concluyó, estoy enfocada en construir un futuro sólido para mis hijas y para mí. He retomado mi trabajo, y aunque equilibrar la vida de madre soltera resulta desafiante, cada día se vuelve un poco más llevadero. Además, cuento con el apoyo de mi amiga, quien me visita frecuentemente, colabora con las compras o cuida a mis hijas cuando debo ausentarme, y de mis padres, que son excelentes abuelos y se encargan de las niñas mientras trabajo.
gracias a todos los que comentaron respetuosa y amablemente en mis publicaciones anteriores.